Yo le decía a mi hermano, yo voy a ser cantante, yo voy a ser artista, yo voy a ser actriz. Y La historia de la doctora Ana María Polo es mucho más que la de una presentadora de televisión. Es un viaje marcado por migraciones forzadas, sueños frustrados, pérdidas irreparables, enfermedades devastadoras, triunfos inesperados y controversias que pocos imaginan. Detrás de la figura firme que vimos durante casi 2 décadas en Caso Cerrado, existe una mujer que enfrentó el miedo desde niña, huyendo de Cuba, sobreviviendo a la discriminación en Puerto Rico y reconstruyendo su vida una y otra vez en Estados Unidos. Cada capítulo de su historia parece sacado de un drama real. Una juventud llena de talento artístico que nunca fue apoyada, un matrimonio precoz que terminó en tragedia, una carrera jurídica que nació del dolor y un ascenso televisivo que la transformó en un ícono para millones de hispanos. Pero también está el otro lado, ese que muchos prefieren callar. La polémica sobre la autenticidad del programa, las acusaciones legales, la ruptura definitiva con Marlene, los señalamientos de manipulación, los rumores de muerte y los silencios que todavía despiertan más preguntas que respuestas. Lo cierto es que Ana María Polo no es solo una conductora, es un símbolo de resistencia, una figura polémica y sobre todo una sobreviviente. En este documental vamos a recorrer los momentos más impactantes, dolorosos, brillantes y desconocidos de su vida, revelando quién es realmente la mujer detrás del mazo. Si estás viendo este video, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Tu apoyo es fundamental para que YouTube recomiende este contenido a más personas y sigamos creando historias tan profundas como esta. Quédate hasta el final, porque la última revelación sobre el destino actual de la doctora Polo te dejará completamente sorprendido. La vida de Ana María Polo comienza envuelta en un torbellino de tensiones políticas y peligros reales que marcaron profundamente su identidad desde la infancia. Nacida en 1959 en La Habana, apenas comenzaba a descubrir el mundo cuando la crisis económica y las medidas restrictivas del gobierno de Fidel Castro golpearon de lleno a su familia. Su padre, un empresario que aún intentaba sostenerse en medio de los cambios drásticos del país, se vio atrapado entre presiones políticas y un clima de desconfianza que hacía imposible mantener los negocios. Cuando Ana María tenía apenas 12 años, su familia tomó la dura decisión de abandonar Cuba, dejando atrás no solo su hogar, sino también amigos, historia y estabilidad emocional. Su primer destino fue Puerto Rico, donde parecía que por fin podrían comenzar una nueva vida sin persecuciones ni miedo. Sin embargo, la realidad fue cruelmente diferente. En ser cubanos, en aquel momento los convirtió en blanco de una discriminación extrema que iba escalando día tras día. La hostilidad era tan constante, tan directa, que los hijos de la familia tenían que ir a la escuela escoltados para evitar agresiones. La tensión explotó cuando uno de los socios comerciales del padre de Ana María apareció muerto junto a un mensaje aterrador que decía: «Alárguense de aquí, sucios cubanos». Ese episodio no solo sembró un miedo permanente en la familia, sino que también les dejó claro que no estaban seguros, ni siquiera después de haber dejado su país. Fue entonces cuando tomaron la segunda gran decisión que volvería a cambiarlo todo: abandonar Puerto Rico y huir a Miami en busca de una vida que, aunque incierta, al menos prometía seguridad. Para Ana María, esta etapa de vida fue un choque profundo, una mezcla de desarraigo, dolor, miedo y resiliencia temprana. Su infancia quedó dividida entre países, marcada por persecuciones, humillaciones y pérdidas, pero también por la fuerza silenciosa que empezaba a formarse en ella. Después de vivir una infancia marcada por el miedo, el desarraigo y la discriminación, la adolescencia de Ana María Polo se convirtió en un pequeño oasis donde finalmente descubrió algo que le hacía sentir que pertenecía a algún lugar: el arte. Desde muy joven, Ana María mostraba una sensibilidad especial para la música, la actuación y la expresión escénica. Su voz destacaba naturalmente. Su presencia tenía fuerza y su intuición artística parecía abrirle un camino nuevo, más luminoso que todo lo que había vivido hasta entonces. A los 16 años, su talento la llevó a un logro extraordinario
para una adolescente inmigrante. Formar parte de un coro que viajó a Roma para cantar frente al Papa Pablo VI fue un momento histórico en su vida, una confirmación íntima de que su destino podía estar ligado a los escenarios. En aquel viaje, sintió por primera vez que su voz tenía un poder que podía tocar a otros, y que el arte le ofrecía una forma de libertad emocional que no había encontrado en ningún otro lugar. Sin embargo, este despertar artístico chocó de frente con las expectativas rígidas de su familia. Sus padres, que venían de años de inestabilidad, pérdidas económicas y migraciones dolorosas, no veían en la música un futuro seguro. Temían que ese camino la llevara a una vida incierta, algo que ellos mismos habían padecido durante demasiado tiempo. Por eso, aunque reconocían su talento, lo reprimían. Le insistían en que debía estudiar algo serio, algo que garantizara estabilidad, algo que la protegiera del sufrimiento que ellos habían experimentado. Esa falta de apoyo familiar no solo apagó sus oportunidades artísticas, sino que también sembró en ella una sensación de frustración silenciosa, como si una parte fundamental de su identidad quedara guardada en un lugar al que no podía volver. Ana María se debatía entre su pasión y el deber, entre su sueño y la realidad, aprendiendo desde muy joven a postergar sus propios deseos para cargar con responsabilidades que no había elegido. Aunque esta renuncia le dolió profundamente, también moldeó su carácter, fortaleciendo en ella una disciplina y una resiliencia que más tarde serían fundamentales en su vida profesional. Lo que parecía un camino roto terminó convirtiéndose en la base emocional que años después influiría en su forma imponente, directa y profundamente humana de comunicarse con el público. En medio de la transición entre la juventud y la adultez, Ana María Polo tomó decisiones impulsadas más por la necesidad de estabilidad emocional que por verdadera madurez. A los 19 años, aún tratando de encontrar su lugar en un país nuevo y en una vida que no había elegido completamente, se casó con un hombre 10 años mayor. Él representaba una figura de seguridad, alguien capaz de proporcionarle la estructura que su vida errante nunca le había ofrecido. Sin embargo, aquella unión temprana no trajo la estabilidad que ella imaginaba. Poco después del matrimonio, quedó embarazada, y aquella noticia encendió en ella la esperanza de construir una familia propia, algo que pudiera llenar los vacíos afectivos y el trauma acumulado desde la infancia. Pero esa ilusión duró poco. A los 4 meses de gestación, Ana María perdió al bebé. Ese momento marcó uno de los golpes más devastadores de su existencia, una herida emocional tan profunda que alteró completamente el rumbo de su vida. El duelo la atravesó de una forma silenciosa pero demoledora, haciéndola cuestionar su matrimonio, su juventud y hasta su propio propósito. La relación con su esposo, ya frágil y basada más en necesidad que en amor, no resistió el dolor compartido y la distancia emocional que creció entre ambos. Fue entonces cuando Ana María, con una valentía poco común para una joven de su edad, decidió separarse. No solo se alejó de su esposo, sino que también se mudó sola por primera vez en su vida, iniciando un periodo de reconstrucción personal lleno de incertidumbre, pero también de determinación. Ese paso simbólico fue el que abrió el camino para que encontrara su verdadera vocación. Buscando independencia, empezó a trabajar en un bufete de abogados, donde sus capacidades naturales, su firmeza, su presencia, su manera clara de comunicarse, llamaron de inmediato la atención. Lo que había comenzado como una búsqueda de sustento se transformó inesperadamente en una puerta hacia un futuro completamente distinto. Fue así como, a partir del dolor más grande que había experimentado, Ana María comenzó a trazar el camino que la llevaría a convertirse en una de las figuras más influyentes de la televisión hispana. El quiebre emocional no la destruyó. Al contrario, se convirtió en el motor que la impulsó a reinventarse y a descubrir el poder que siempre había tenido dentro de sí. Tras separarse y comenzar una vida completamente sola, Ana María Polo encontró en el mundo legal un espacio que no había buscado, pero que parecía esperarla. Lo que en un principio fue apenas un empleo administrativo en un bufete de abogados, pronto reveló una faceta de su personalidad que ni siquiera ella misma había explorado. Su carácter firme, su capacidad para mantener la calma ante el conflicto
y su habilidad para comunicarse con claridad llamaron la atención de los abogados del despacho. Veían en ella a alguien que no solo entendía la lógica de los problemas, sino también la dimensión humana detrás de cada caso. Este descubrimiento marcó un antes y un después. Inspirada por las oportunidades que se abrían frente a sí, Ana María decidió estudiar ciencias políticas en la Universidad Internacional de Florida, donde rápidamente destacó por su disciplina y seriedad. Tras licenciarse, dio el paso definitivo al ingresar a la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami, una etapa en la que se enfrentó no solo a los exigentes estudios, sino también a los recuerdos dolorosos que aún cargaba. Sin embargo, en lugar de debilitada, se volvió más resistente. Con cada examen, cada presentación y cada caso estudiado, iba moldeando la versión más sólida de sí misma. Finalmente, obtuvo su título como abogada y se especializó en derecho familiar, un área que exigía sensibilidad y firmeza, justamente las dos cualidades que ella había desarrollado a lo largo de una vida marcada por el desarraigo, la pérdida y la reconstrucción. En los tribunales de Florida, comenzó a ganar reconocimiento. No era una abogada convencional. Hablaba con una autoridad natural que imponía respeto, pero también transmitía empatía. Comprendía el sufrimiento de las familias en disputa, quizás porque ella misma había conocido de cerca la fragilidad emocional, el dolor íntimo y la necesidad de justicia. Su reputación creció rápidamente, consolidando una base profesional sólida que más tarde se convertiría en la plataforma que le permitiría dar un salto impensable: pasar de los tribunales reales a las pantallas de millones de hogares en toda América Latina y Estados Unidos. Lo que había empezado como un camino accidental terminó revelándose como su verdadera vocación, una carrera que uniría lógica, humanidad y presencia escénica, todo aquello que la vida le había enseñado a equilibrar. A los 44 años, cuando su carrera legal estaba en pleno ascenso y comenzaba a construir la estabilidad que había buscado durante décadas, Ana María Polo recibió un golpe inesperado que volvió a poner su vida en pausa al diagnóstico de cáncer de mama. Aquella noticia cayó como un relámpago sobre una mujer que ya había sobrevivido migraciones forzadas, discriminación, pérdidas dolorosas y una vida entera de reconstrucciones. Sin embargo, esta vez no se trataba de un desafío externo, sino de una amenaza directa a su propia existencia. En un principio, la noticia la devastó. Cada consultao médico, cada biopsia y cada conversación sobre tratamientos la sumergían en un estado de vulnerabilidad extrema. Sin embargo, lejos de rendirse, Ana María tomó la enfermedad como una batalla que debía enfrentar con la misma determinación que había guiado toda su vida. Inició un proceso duro, lleno de tratamientos agresivos, decisiones complejas y días en los que el cansancio parecía derrotarla, pero su carácter fuerte, moldeado por años de adversidades, la sostuvo. Rodeada de apoyo familiar y médico, logró transformar el miedo en acción y la incertidumbre en resistencia. Cuando finalmente salió victoriosa de la enfermedad, no lo vivió únicamente como un triunfo médico, sino como un renacimiento. En entrevistas posteriores, describió aquel episodio como una bendición disfrazada, porque la obligó a replantear prioridades, valorar la vida desde otra perspectiva y reconocer que su propósito iba mucho más allá de una carrera profesional. Convertida en sobreviviente, decidió usar su experiencia para ayudar a otros. Comenzó a dar charlas motivacionales, a contar su historia públicamente y a involucrarse de lleno en campañas de concienciación. Su mensaje era claro en sí: ella había podido levantarse de tantas caídas, otros también podían hacerlo. Su compromiso la llevó a convertirse en una de las portavoces más visibles de la Fundación Susan G. Komen, liderando campañas por toda América Latina y Estados Unidos, poniendo rostro, voz y emoción a una causa que salvaba vidas. Aquella batalla, aunque dolorosa, fortaleció su carácter y la transformó profundamente. A partir de entonces, Ana María Polo no solo era una abogada respetada, se convirtió en un símbolo de fuerza, resiliencia y esperanza. Alguien que había enfrentado a la muerte para luego volver más decidida que nunca a dejar una huella en el mundo.
Después de consolidarse como una abogada respetada en Florida, la vida volvió a sorprender a Ana María Polo con un giro inesperado que transformaría para siempre su nombre en un fenómeno mediático. Su entrada al mundo televisivo no fue planeada, surgió de manera casi accidental, cuando alguien que había trabajado con ella presenció su manera firme y carismática de hablar, una presencia natural que parecía hecha para las cámaras. Este contacto la recomendó a productores que buscaban a una figura capaz de combinar autoridad legal con capacidad narrativa, una mezcla rara y poderosa. Cuando la conocieron, quedó claro que Polo tenía algo que pocas personas poseen: una voz que impone respeto, un carácter fuerte, una autenticidad magnética y una habilidad innata para conectar con el público. Así nació lo que años más tarde sería uno de los programas más emblemáticos del mundo hispano. Caso Cerrado. Desde el primer episodio se evidenció que Ana María no era una presentadora común. Era directa, contundente, explosiva cuando debía serlo, y compasiva cuando la situación lo exigía. Su estilo firme, su postura imponente, su capacidad para mantener control total en situaciones tensas, y especialmente su exigencia de respeto y orden dentro del estrado la convirtieron en una figura icónica. A diferencia de otros formatos legales, Caso Cerrado tenía un elemento singular: las decisiones de la doctora Polo eran legalmente vinculantes, pues los participantes firmaban contratos irrevocables que los obligaban a acatar sus fallos. Esto otorgaba al programa un peso real, mezclando entretenimiento con justicia de una forma impactante y novedosa. Con el tiempo, Caso Cerrado cruzó fronteras y se convirtió en un fenómeno internacional, transmitido en toda América Latina, Estados Unidos e incluso comunidades hispanas en Europa. El programa no solo entretenía, educaba, generaba debate social y exponía conflictos familiares que reflejaban realidades comunes para millones de espectadores. Su popularidad creció tanto que en 2010 fue nominado a un premio Telly, un hito histórico por ser la primera vez que un programa hispano en Estados Unidos recibía ese reconocimiento. Más adelante, la edición Caso Cerrado, en edición estelar, la catapultó aún más, ampliando su alcance y consolidándola como la figura legal más reconocida de la televisión hispana. Mientras su reputación en la abogacía seguía sólida, su presencia en televisión explotó, convirtiéndola en un rostro cotidiano, una autoridad confiable y una personalidad admirada por millones. Ana María Polo se transformó en un símbolo cultural, un puente entre la justicia, el espectáculo y la vida real, llevando su voz desde los tribunales hasta millones de hogares, siempre con la misma intensidad que la definió desde joven. Tras el éxito arrollador de Caso Cerrado, Ana María Polo demostró que su ambición profesional iba más allá del formato que la había convertido en un ícono televisivo. Aunque el programa seguía creciendo en audiencia y reconocimiento, ella sentía la necesidad de explorar otras facetas de su vocación en la investigación, la denuncia social y el análisis profundo de casos reales fuera del estrado. Fue así como nació Chasing Injustices, un proyecto transmitido también por Telemundo, que la llevó fuera del estudio y la colocó en escenarios reales para investigar directamente situaciones de injusticia que afectaban a personas comunes. Este paso representó un cambio significativo en su carrera, pues pasaba de ser árbitra en un entorno controlado a convertirse en una figura que activamente buscaba respuestas en el terreno. La audiencia recibió el programa con curiosidad, ya que mostraba a una doctora Polo más humana, más inquisitiva y más comprometida con las víctimas que con el espectáculo. Ese impulso investigativo la llevó a profundizar aún más en su rol social. En paralelo, Caso Cerrado alcanzaba un hito histórico al obtener una nominación a un premio Telly, consolidando su prestigio en el ámbito televisivo. La edición estelar del programa reforzó su presencia internacional, expandiendo su influencia desde Los Ángeles y llevándola a nuevas audiencias en todo el continente. Con estos logros, quedó claro que Ana María no era simplemente una figura mediática. Era una profesional que entendía el impacto social de su trabajo y buscaba utilizar su plataforma de manera consciente. Por eso, cuando en 2019 anunció el final de Caso Cerrado, muchos pensaron que se retiraría o que su etapa frente a las cámaras había terminado. Sin embargo,
Lo que buscaba era algo distinto, nuevos desafíos, nuevas narrativas y nuevas formas de conectar con el público. Su espíritu inquieto la llevó a colaborar en otros proyectos, como The Polo Investigates, un formato que mezclaba investigación, análisis legal y sensibilidad humana. En todos estos proyectos, Ana María mostraba la misma determinación que la caracterizó desde niña, la necesidad de comprender, de cuestionar, de proteger y de dar voz a quienes rara vez son escuchados. Con cada paso fuera del tribunal televisivo, demostraba que su fuerza no venía del espectáculo, sino de su profundo compromiso con la justicia y la verdad. Su carrera seguía evolucionando, abriéndose a nuevos horizontes que le permitían unir su experiencia legal, su carisma y su instinto investigativo. A pesar de su enorme éxito, la carrera televisiva de Ana María Polo no estuvo libre de sombras ni cuestionamientos. Con el crecimiento de Caso Cerrado, también aumentó la atención pública sobre lo que ocurría detrás de las cámaras, y fue precisamente esa exposición lo que encendió varias controversias, que marcaron un antes y un después en la percepción del programa. Una de las primeras polémicas ocurrió en 2005, cuando se reveló que, durante una grabación, la doctora Polo perdió el control y lanzó un vaso de agua a un participante acusado de prostituir a su sobrina de 16 años. Aunque muchos justificaron su reacción debido a la gravedad del caso, el incidente generó un debate sobre los límites éticos en un programa que debía mantener neutralidad y profesionalismo. Ese episodio fue solo el inicio. A medida que Caso Cerrado se volvía más influyente, comenzaron a surgir rumores y dudas sobre la autenticidad de los conflictos presentados. Las sospechas se intensificaron con un reporte de la BBC en 2019, que reveló que el programa reclutaba participantes mediante agencias de audición, tanto en Miami como en otros lugares. Además, algunas personas eran pagadas entre $100 y $500 por aparecer, lo que sugería que ciertos casos podrían estar dramatizados o parcialmente recreados para televisión. Aunque la doctora Polo siempre insistió en que los conflictos eran reales y que ella analizaba los problemas desde una perspectiva legal y social. La revelación de actores y participantes remunerados alimentó el escepticismo del público. Esto llevó a muchos a preguntarse cuánto del programa era real y cuánto era adaptado para generar entretenimiento. Otro hecho que generó polémica fue el llamado secuestro simbólico, cuando un participante, desesperado por recuperar la custodia de su hija, fingió retener a la doctora Polo en septiembre. Este episodio, lejos de aclarar dudas, aumentó la sensación de teatralidad que rodeaba algunos casos. La discusión se volvió aún más intensa cuando la propia doctora Polo admitió, en una entrevista con la BBC, que ella también actuaba en el programa. Afirmó que era actriz y que si los productores le pedían llorar, lloraba. Esta confesión fue interpretada de distintos modos para algunos. Confirmaba que Caso Cerrado era una dramatización. Para otros, simplemente mostraba que el programa combinaba elementos reales con una narrativa televisiva más intensa. En cualquier caso, estas controversias dejaron claro que el éxito de Ana María Polo también se sostenía sobre una línea delicada entre justicia real, drama televisivo y espectáculo. Y aunque las dudas persistieron, el impacto cultural del programa permaneció intacto, consolidando a la doctora Polo como una figura polémica, influyente e imposible de ignorar. Entre todas las etapas complejas de la vida de Ana María Polo, ninguna generó tanta controversia, especulación y dolor personal como su ruptura con Marlene Key, una figura clave en su vida profesional y, según rumores ampliamente difundidos, también en su vida íntima. Durante más de 25 años, Marlene trabajó a su lado, manejando asuntos administrativos, logísticos y legales del programa, aunque ambas siempre mantuvieron su relación profesional o personal en un estricto hermetismo. Quienes las rodeaban percibían una cercanía profunda que iba mucho más allá de una simple colaboración laboral. Sin embargo, todo estalló públicamente cuando, en 2018, Marlene presentó una demanda contra Ana María, acusándola de un hecho grave, el supuesto uso ilegal del nombre Caso Cerrado,
alegando que la marca estaba registrada a su nombre. La acusación no solo cuestionaba los derechos comerciales del programa, sino que también insinuaba conflictos internos sobre el control administrativo y económico del proyecto más importante de la doctora Polo, pero el conflicto no terminó allí. Marlene también aseguró que Polo había retirado más de $500,000 de una cuenta bancaria que ambas compartían. Estas acusaciones sacudieron al público porque revelaban una relación financiera profundamente entrelazada, algo que sugería que su vínculo era mucho más estrecho de lo que se mostraba en televisión. En medio de este escándalo, salieron a la luz testimonios de personas cercanas, como Eric Concepción y José Antonio Horta, quienes confirmaban la existencia de esa cuenta conjunta y señalaban que la relación entre ambas se había deteriorado por el trato que Ana María le daba a Marlene en los últimos años. Según estas fuentes, Marlene había soportado tensiones y presiones durante décadas, hasta que finalmente decidió terminar la asociación. La demanda alcanzó cifras millonarias, con Marlene exigiendo $2 millones por daños y por el presunto uso indebido de la marca. Incluso se mencionó que cuando a la doctora Polo le diagnosticaron cáncer, habría transferido los derechos del programa a un productor, lo que aumentó aún más la confusión sobre quién poseía realmente el control de Caso Cerrado. Este conflicto legal no solo marcó el fin de una larga relación laboral, sino también el cierre de un capítulo profundamente personal. Las dos mujeres tomaron caminos separados, disolvieron su empresa conjunta y dejaron atrás una historia que, según quienes la conocieron de cerca, estuvo llena de tensiones, afectos, desacuerdos y secretos nunca revelados. Fue, sin duda, la tormenta más íntima que enfrentó Ana María Polo en el ojo público. Tras el final de Caso Cerrado en 2019 y el torbellino de polémicas que envolvieron su vida profesional y personal, Ana María Polo decidió tomar distancia del mundo televisivo para reconectar consigo misma y reenfocar sus prioridades. Durante este periodo de silencio mediático, se dedicó intensamente a causas humanitarias, especialmente aquellas relacionadas con la igualdad de derechos y la lucha contra el cáncer. Participó activamente en campañas destinadas a recaudar fondos y visibilizar el trabajo de organizaciones como los Shriners Hospitals for Children, comprometiéndose con el bienestar de niños con quemaduras, enfermedades neurológicas y otras condiciones graves. Su mensaje siempre reflejó una convicción clara: el servicio a los demás no era una obligación, sino una extensión natural de su propia historia de supervivencia. En medio de este retiro voluntario, comenzaron a circular rumores sobre su supuesta muerte, lo que generó preocupación entre sus seguidores. Lejos de ignorar estas especulaciones, Ana María respondió con humor y determinación, publicando una foto en redes en la misma calle, donde trabajó durante 2 décadas, afirmando con firmeza: ¡qué maravilloso estar viva y compartir este momento! Esa publicación no solo desmintió las noticias falsas, sino que también reafirmó su deseo de seguir presente. Aunque ha mantenido un perfil más bajo, Polo nunca perdió su deseo de regresar a la televisión. En entrevistas recientes, expresó que extraña las cámaras y está dispuesta a volver si surge un proyecto que le permita aportar algo significativo, demostrando que su retiro no es definitivo, sino una pausa para respirar, reflexionar y elegir con Mayo R. Libertad. Durante este tiempo también surgieron detalles poco conocidos de su vida privada, como la supuesta adopción de un hijo llamado Peter, hoy Mayo R., de 30 años. Aunque su relación sería distante, este dato mostró otra faceta de su vida personal, una que siempre ha protegido celosamente. También llamó la atención una fotografía en la que aparecía sin sujetador y disfrutando de una caminata descalza en Holbox, México, mostrando una versión más libre, relajada y ajena al personaje imponente que durante años vimos en televisión. Esta nueva etapa de su vida refleja a una mujer que ha vivido intensamente, que ha enfrentado pérdidas, éxitos, enfermedades, demandas y fama mundial, pero que aún conserva la misma fuerza que la acompañó desde niña. Hoy, Ana María Polo transita una vida más serena, más auténtica y más humana, mientras deja abierta la puerta a un futuro regreso, guiada no por la presión mediática, sino por el profundo deseo de seguir siendo útil
y de contar historias que transformen. La vida de la doctora Ana María Polo es un recordatorio poderoso de que detrás de cada figura pública existe una historia llena de batallas silenciosas, decisiones difíciles y cicatrices que no siempre se muestran. Desde su infancia marcada por el miedo y la migración, pasando por la pérdida de su hijo, el dolor de un matrimonio roto, el renacer tras vencer el cáncer, el éxito abrumador en la televisión y las controversias que rodearon su nombre, Ana María ha demostrado una capacidad única para levantarse una y otra vez. Hoy, lejos del estrado que la convirtió en un ícono internacional, vive una etapa más serena, más íntima, enfocada en causas humanas, en el activismo y en encontrar nuevos caminos para expresarse. Aún así, su deseo de regresar a la televisión sigue latente, como una llama que nunca se extinguió. La historia de Ana María Polo no es solo la historia de caso cerrado, es la historia de una mujer que aprendió a sobrevivir a los golpes más duros, a reinventarse en medio del caos y a seguir adelante incluso cuando el mundo dudaba de ella. Y todo indica que aún no ha dicho su última palabra. Si te gustó este documental, te invito a dejar tu me gusta, comentar qué parte de esta historia te impactó más y, por supuesto, suscribirte al canal. Tu apoyo es vital para que estos contenidos sigan llegando a más personas. Y no te vayas todavía, en el video que está apareciendo ahora mismo en tu pantalla es incluso más sorprendente y emocionante que este. Haz clic y acompáñanos en otra historia que te mantendrá atrapado de principio a fin. Nos vemos allí.